Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del curso de divulgación Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Hoy, como podéis ver, tenemos a un joven representante de la química española, Jesús Prado González, porque a él le gusta firmar sus artículos mencionando los dos apellidos. Y bueno, Jesús actualmente está investigando en el Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid y estudió la carrera e hizo la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando en el grupo de Emilio Morán, que tenemos por allá atrás. Emilio, que seáis veteranos del curso, pues recordaréis que Emilio nos ha dado muchas veces muchas charlas y fue de hecho él el que me recomendó a Jesús, ¿no? que estuviera Jesús este año aquí. Yo la verdad que conocí a Jesús hace unos pocos meses, coincidimos en una mesa redonda en un curso de verano en el Escorial, y la verdad que aunque habló de un tema distinto a este, prácticamente le fiché inmediatamente, ¿no? Y como debo tener mucho poder de convicción, o ya el curso tiene mucho prestigio, pues todo el mundo dice que sí, con lo que yo le agradezco a Jesús que esté hoy aquí. Y además yo creo que, bueno, va a hablar de un tema que yo creo que a todos nos preocupa, ¿no? Sobre todo creo que hoy he vuelto de Salamanca hace un rato, pero creo que esta mañana vi en el periódico que hoy otra vez se han vuelto a poner las restricciones, ¿no? En la M30. Pues bueno, no circularemos por este tren, a lo mejor circulamos por otras cosas más limpias. Entonces Jesús está actualmente investigando en el Instituto de Ciencias de los Materiales, pues esto, en el área frontera entre la química y la ciencia de los materiales. Ya sabéis que siempre defendemos que la química es fundamental para que haya materiales con los que poder hacer cosas. Y bueno, eso me ha salido como muy rajoniano, ¿no? Y bueno, hoy nos va a hablar precisamente de eso, de materiales termoeléctricos que tienen aplicaciones en el transporte. Bueno, yo seguro que va a ser muy interesante, como todas las conferencias del curso, y vamos, el tema promete muchísimo. Bueno, Jesús, muchas gracias por haber aceptado la invitación y cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes. Pues en primer lugar tengo que agradecer a Bernardo la oportunidad que me da de participar en este curso de divulgación. Además es una oportunidad que creo que es muy importante para jóvenes químicos que estamos empezando en este campo y podamos participar en un curso de divulgación en el que sabemos que cada año aparecen las mayores figuras a nivel de nuestro país en investigación. Como bien ha dicho Bernardo, el título de mi charla es El transporte del futuro y los materiales termoeléctricos. Es un tema que he estado trabajando en él en los últimos años, principalmente en la Universidad de Reading, en Reino Unido, donde realicé una estancia postdoctoral. Bueno, una estancia, fueron 3 años, y actualmente trabajo en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, en el grupo 2D Foundry, que pertenece a la Factoría de Ciencias de Materiales. Como ha dicho Bernardo, ahora evitamos estos sistemas que vemos aquí. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, pues solo eran unos pocos afortunados los que podían circular en estos trenes de vapor, y poco les importaba la contaminación o el cambio climático, del cual hablamos tanto en la actualidad, en ese momento. Otro hito del transporte que muestro aquí en la portada es la llegada del hombre a la Luna. Y lo que poca gente sabe es que los materiales termoeléctricos pues también tuvieron su importancia en estos viajes espaciales. Un material termoeléctrico, ya lo adelanto, va a ser aquel que cuando tenemos un gradiente de temperatura en el material produce electricidad. Y cada vez hay más compañías interesadas en aprovechar estas propiedades de los materiales. Las grandes compañías automovilísticas están estudiando sistemas para acoplarlos a nuestro vehículo, tanto con motores de combustión o sistemas híbridos, los cuales puedan aprovechar el calor residual que genera el motor para, mediante ese gradiente de temperatura, producir electricidad. Quiero también, al finalizar mi charla, mostrar un poquito algunos proyectos futuristas que se están desarrollando del transporte del futuro. Aquí, por ejemplo, vemos el proyecto Hyperloop, del cual comentaré al final de la charla un poquito. Son sistemas que dicen que en un futuro bastante próximo, podremos viajar
a 1.200 kilómetros por hora, uniendo, por ejemplo, ciudades como Los Ángeles y San Francisco en 35 minutos. Pero, claro, quisiera empezar esta charla hablando de los grandes desafíos energéticos. Y es que necesitamos satisfacer la demanda energética, pero tenemos un problema, que es que la sociedad, bueno, la población está en constante crecimiento. En la actualidad somos como 7.500 millones de habitantes, pero es que se espera que para el año 2050 la población alcance los 9.700 millones. Y toda la población tiene derecho a tener una demanda energética, una energía que está en constante crecimiento. En la actualidad necesitamos unos 17 teravatios de energía. Un teravatio es 1 billón de vatios. Pues actualmente nuestra demanda en 2017 es de ese valor, 17 teravatios. Y lo que también hay que tener en consideración es que los países en vía de desarrollo, esta línea roja que vemos aquí, están en una tendencia claramente ascendente, llegando prácticamente a alcanzar las demandas energéticas de los países llamados desarrollados. Y no solo eso, sino que se espera que para el año 2040 prácticamente dupliquemos la demanda energética actual, llegando a los 30 teravatios. ¿Cómo producimos la energía en la actualidad? Pues también es algo para tener en cuenta y es una situación muy preocupante. Más de un 80% de la energía, un 83% en concreto, procede de combustibles fósiles. 34% de petróleo, 27% de carbón, 22% de gas natural. Esto pues, es algo que tenemos que solucionar. Sabemos que además en la combustión de los combustibles fósiles se genera dióxido de carbono. Y aquí nuestro segundo gran reto medioambiental, que es encontrar un equilibrio de CO2 en la atmósfera. Sabemos que el CO2 que emite la emite la naturaleza y también la absorbe, tanto desde los océanos como desde los océanos como la vegetación. Y es un ciclo en perfecto equilibrio. Sin embargo, cualquier emisión humana va a alterar este ciclo. Nuestro planeta es capaz de absorber un 40% de las emisiones que tenemos actualmente. Sin embargo, el resto va a permanecer en la atmósfera. Y esta cifra es muy preocupante. La concentración de CO2 en la atmósfera actual es de 407 partes por millón. Cifra ya muy lejana de las 300 partes por millón que se alcanzaron en 1950. Si vemos la evolución histórica, un cambio natural de 100 partes por millón de CO2 requiere entre 5.000 y 20.000 años. Nosotros hemos sido capaces de superar estas 100 partes por millón, hemos incrementado más de 100 partes por millón en menos de 70 años. O sea, algo tenemos que hacer. Además, cada vez es más frecuente encontrar estos titulares en los periódicos. Estas son noticias muy recientes. Nuevo récord de concentración de CO2 en la atmósfera. La concentración de CO2 en la atmósfera bate el récord en 2016. Las emisiones de gases de efecto invernadero el año pasado fueron las más altas en 800.000 años. Se dice pronto 800.000 años. Y es cierto, podemos ver aquí el histórico de CO2 en la atmósfera. Nunca habíamos sobrepasado el nivel de las 300 partes por millón. Aquí en esta gráfica muestro la concentración en los últimos 400.000 años. En 1950 llegamos a esa cifra de 300 partes por millón, pero es que la concentración está creciendo de manera exponencial, hasta situarnos en las 407 partes por millón que tenemos en el momento. Y no solo sucede esto con el CO2, tenemos el mismo comportamiento con otros gases, como el metano, no sé si podéis verlo muy bien, pero tenemos el metano o los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno que además son causantes de otros fenómenos como la lluvia ácida. Y la temperatura global del planeta, debido a este calentamiento producido por el aumento de CO2, un gas de efecto invernadero, pues la temperatura del planeta está aumentando. Y hemos aumentado más de 1,1 grado en el último siglo. Y además resulta preocupante que desde el año 2001, 16 de los últimos 17 años, hemos ido batiendo récords. Cada verano oímos el mismo titular, récord de temperatura. Con las 400 partes por millón que tenemos en la actualidad, se cree que todavía podremos subir la temperatura incluso 2 grados más. Esto es muy preocupante. Conocemos los efectos del aumento del nivel del mar y un efecto invernadero que cada vez es mayor. Desgraciadamente esta imagen
cada vez es más frecuente también en nuestras ciudades, en las grandes ciudades, la famosa boina del Skyline de Madrid, que tenemos últimamente con demasiada frecuencia. Y es que los automóviles son los causantes del 18% de las emisiones de CO2. Un 18% de CO2 que claramente se manifiesta en estas imágenes que vemos a diario en nuestras ciudades. Pero además del CO2, también estamos emitiendo otras sustancias, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, partículas en suspensión, monóxidos de carbono. Sustancias que, además de afectar al medio ambiente, con los problemas de la lluvia ácida o de efecto invernadero, nos afectan directamente a la salud. El óxido de nitrógeno, por ejemplo, daña los tejidos pulmonares, hay hidrocarburos que son cancerígenos, partículas en suspensión que causan problemas respiratorios y cardíacos, monóxido de carbono, asfixia. Cada vez hay más personas con alergias y es un problema que vemos que se está aumentando. Por eso creo que va a ser indispensable que se transforme el sistema de transporte actual en otro que sea más sostenible. Necesitamos conseguir un bienestar social y económico, pero tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, no podemos seguir tirando de los combustibles fósiles y no podemos, sobre todo, condicionar a las futuras generaciones. Mi opinión es que no se van a lograr los grandes desafíos energéticos con una solución que sea simple o con una sola tecnología. Va a ser muy difícil encontrar un sistema que nos proporcione la energía que nos está proporcionando en la actualidad los combustibles fósiles. Pero podemos llegar a sustituir o minimizar los combustibles fósiles con una combinación de sistemas. Esto no es una idea mía ni es una idea nueva. Esto es algo que el gran visionario Julio Verne ya nos decía en su novela La isla misteriosa, en 1874. Nos decía esta cita: sí, amigos míos, creo que el agua se usará un día como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada y simultáneamente, producirán una fuente de calor y de luz inagotable y de una intensidad mucho mayor que la de la hulla. El agua es el carbón del porvenir. Julio Verne nos estaba hablando de utilizar hidrógeno y oxígeno para producir energía. En 1874 se estaba ya anticipando Julio Verne al desarrollo de las pilas de combustible, una tecnología en la cual estamos en el momento investigando. Como bien sabréis, una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que pues permite la generación directa de energía a partir de la oxidación de un combustible. Consta de un cátodo, un electrolito y un ánodo. Por el cátodo entra el oxígeno, este es el ejemplo de una pila de combustible de óxido sólido. En el cátodo entra el oxígeno. El cátodo generalmente es un óxido con estructura perusquita, generalmente un óxido de manganeso, una manganita. El electrolito, que tiene que ser un conductor iónico, los iones oxígeno 2- tienen que penetrar el electrolito. Generalmente se utiliza una ISZ, que es una circona estabilizada con itrio, o cerias dopadas con tierras raras. Y en el ánodo, que es por donde entra el hidrógeno, que generalmente es un composite de níquel y SZ. La reacción global de este sistema es la que tenéis aquí: hidrógeno con oxígeno para dar agua, una tecnología totalmente limpia. Se produce electricidad y solo se genera agua y calor. Pero es que seguimos con Julio Verne. Unos años antes, en 1869, nos describía el submarino Nautilus. El Nautilus tenía un motor que era propulsado por electricidad, ya estaba hablando de un sistema de un transporte eléctrico, y utilizaba baterías de sodio-mercurio, 1869. Pilas de combustible, baterías eléctricas. Estos son los temas de investigación que tenemos hoy en día en cualquier instituto que nos dedicamos que trabaja en materiales. ¿Estamos hablando de vehículos del futuro o vehículos del pasado? Ya nos estaba dando las claves Julio Verne en esa época. Y bueno, pues vale, parece que el vehículo eléctrico va a ser el transporte del futuro. Cada vez hay más titulares que nos hablan de un vehículo conectado, eléctrico, autónomo. Aquí vemos también autónomo, eléctrico, coche conectado, servicios de movilidad. ¿Es el vehículo eléctrico el vehículo del futuro? ¿O de nuevo estamos igual que antes? ¿Es el vehículo del pasado? Pues vemos que el primer motor eléctrico
fue desarrollado en 1828, un motor, por cierto, que todavía funciona, que se puede encontrar en el Museo de Ciencia, Tecnología y Transporte de Budapest. Pero además, en 1859 aparecieron las primeras baterías recargables, que eran de plomo ácido, lo cual supuso un gran avance para el desarrollo del vehículo eléctrico. Aquí vemos un vehículo eléctrico de 1881, el cual no fue muy afortunado porque solo duró 100 metros y fue consumido por las llamas. Pero la investigación estaba ahí, y grandes inventores, esta imagen me gusta mucho, es de Thomas Edison con el vehículo eléctrico que él inventó, el cual además incluía la batería de níquel-hierro que había creado en esa época. Y Edison nos dejaba también una frase a tener en cuenta, nos decía que la electricidad era la clave, que en estos sistemas, en estos vehículos eléctricos, no había zumbidos, no había engranajes con numerosas palancas que pudieran confundir, que además no necesitaban gasolina, que es peligrosa y maloliente, y no producían ruidos. Esto nos lo decía Thomas Edison a principios del siglo XX. Y también teníamos los Fernando Alonso de la época. Aquí vemos un piloto de carreras belga, el cual con su vehículo eléctrico alcanzaba los 100 km por hora en 1899. Pero no solo eso, esto es Manhattan, en 1906. Toda la flota de taxis eran vehículos eléctricos. A principios del siglo XX, la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos suponía el 30% del total. ¿Qué nos está pasando? Son sistemas que no hacían ruido, que no emitían grandes volúmenes de humo, que eran fáciles de conducir. Entonces, ¿por qué no seguimos evolucionando hacia el vehículo eléctrico? En realidad, lo que pasaba es que un vehículo al que podía aspirar una persona de clase media pues no superaba los 20 km por hora y además tenía una autonomía limitada a 50 km. Y se estaban desarrollando vehículos de motor de combustión. Se desarrolló el Ford T, que podemos definirlo como el coche que apuntilló a los eléctricos. En 1912, este vehículo de gasolina en Estados Unidos costaba en torno a $650. Sin embargo, un vehículo eléctrico valía 1.750. Aquí tenemos una razón por la cual nos podíamos decantar por el vehículo de gasolina. Pero hay otra también muy curiosa, que son razones sociales, y es que el coche eléctrico carecía de virilidad. Tenía la mala suerte que era muy apreciado por las mujeres. Entonces, en una sociedad machista en la época, pues el hombre quería un motor térmico con ruidos y con cuanto más humos y más escapes humeantes, mejor. Y queríamos además tener una mecánica muy compleja, la cual excluyera a las mujeres de cualquier tarea de reparación. Por lo tanto, tenemos otra razón social por la cual el vehículo eléctrico tuvo un momento en el que se detuvo. ¿Ha vuelto el vehículo eléctrico para quedarse? Bueno, pues sabemos que en 1997 se produjo el lanzamiento de un primer vehículo híbrido producido en masa, que fue el Toyota Prius. Fue un nuevo renacer del vehículo eléctrico. Ya vamos por la cuarta generación de este vehículo, el cual la emisión es un vehículo híbrido, como digo, y emite 76 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros. Una cantidad bastante inferior a la que emite un vehículo de motor de combustión, que está en torno a, bueno, supera los 100 gramos, 105, 110 gramos según el modelo. Además tiene un motor con una eficiencia térmica bastante alta, un 40%, y ya hay muchos países en los cuales la flota de vehículos es cada vez más importante. En Noruega, un 28% de los vehículos son híbridos o 100% eléctricos. En España, como vemos, todavía estamos un poco alejados de esa realidad. Tenemos un porcentaje de vehículos híbridos o eléctricos de un 0,5%. Sin embargo, parece que la gente queremos comprar vehículos eléctricos, y una prueba de ello es que este año hubo un plan nacional, un plan del gobierno por el cual daba unas ayudas para comprar vehículos eléctricos, el plan Movea. Un plan que inicialmente me parece que eran 16 o 17 millones de euros y que fue agotado en 24 horas. Incluía la compra de vehículos híbridos, eléctricos y me parece que también de vehículos que tuvieran sistemas de hidrógeno. Y ya vemos que hay ciudades
que se están planteando tener autobuses 100% eléctricos. Aquí vemos una noticia que salió ayer, que es que Valladolid bueno, tiene una línea de autobuses, que es la primera línea de autobuses que son en España, que son eléctricos. Pero es que esto va a seguir siendo así, porque vemos este titular: grandes ciudades como París van a prohibir los motores de combustión en 2030. Y yo me pregunto, bueno, sabemos que todas las compañías automovilísticas están desarrollando sus vehículos eléctricos, pero ¿realmente lo que les preocupa es el cuidado del medio ambiente? ¿Es la emisión del CO2, reducir esos gases de efecto invernadero? Pues yo, bueno, quiero pensar bien, seguro que muchas sí, seguro que están concienciadas del problema que tenemos y están trabajando para ello, pero no nos olvidemos también del titular que veíamos a diario hace 2 años, la compañía que trucó sus coches para evitar los límites de las emisiones. Curioso también me resulta que todas estas noticias aparecen en la sección de economía de los periódicos, no pueden ir en una sección de medio ambiente, las vamos a encontrar siempre en sección de economía. En el fondo, en parte, es economía. Aquí podemos ver la directiva que creo que va a cambiar lo que está sucediendo en el momento, y es la directiva 2009/30 del Parlamento Europeo. Una directiva que lo que nos dice es que para el 2020 estamos obligados a emitir menos de 95 gramos por kilómetro, y que si no lo hacemos son 95 euros de sanción por cada gramo más que emitamos. Estamos hablando que ahora un vehículo de motor de combustión genera en torno a 110 gramos por kilómetro, por lo tanto, creo que las compañías van a tener que pagar, y por eso, es mi opinión, se está también trabajando aún más en solucionar este problema. Y hay un ahorro real si tenemos un vehículo eléctrico en vez de un vehículo con motor de combustión. Aquí tengo una comparativa de los vehículos más vendidos. Uno de los más vendidos en España el año pasado fue un SEAT Ibiza, con casi 32.000 unidades, frente al vehículo eléctrico más vendido, con una autonomía de 250 kilómetros, el Nissan Leaf, del cual se vendieron 545 unidades el año pasado. Si hacemos un sencillo cálculo del coste por kilómetro, pues en un vehículo de motor de combustión, este coste por kilómetro es de 6,12 céntimos de euro por kilómetro. Por el contrario, en el caso del vehículo eléctrico, si tenemos la tarifa de electricidad del vehículo eléctrico, el coste es de 1,76 céntimos de euro por kilómetro. Es, bueno, pues más de la tercera parte, ¿no? Sin embargo, claro, el precio todavía está muy alejado. El vehículo eléctrico, como vemos, es bastante más caro que el del motor de combustión. Pero también tengo que decir otra cosa, que, bueno, yo invierto y me compro un vehículo eléctrico, pero también nos estaríamos en parte engañando si el origen de esta electricidad con la que voy a cargar el vehículo eléctrico se produce mediante combustibles fósiles y no con energías limpias. Sabemos que los vehículos eléctricos que se están desarrollando en la actualidad se alimentan con baterías de ion litio. Aquí vemos unas minas de litio en Chile y, bueno, este es el esquema de una batería que conoceréis. Un ánodo, generalmente son materiales carbonosos, cátodo, que son fases óxidos, que tenemos aquí algunos ejemplos, separado por un separador y un electrolito. Entonces, en el caso del Tesla, por ejemplo, se utiliza este óxido, el óxido de litio cobalto. Su estructura es la que tenemos en pantalla, son láminas de octaedros de cobalto 3+ y cobalto 4+, y entre ellas se sitúan los iones litio. Otro ejemplo es el LiFePO, el famoso olivino, que aquí vemos su estructura, también octaedros de hierro 2 y hierro 3, conectados con fósforos 5+, y en estas cavidades que se generan se sitúan los iones litio. ¿Y por qué utilizamos el litio? Pues si hacemos un cálculo también de la masa que necesitamos para producir una corriente de 1 amperio durante 1 hora, vemos que con el litio necesitamos una cantidad muy pequeña, 0,26 gramos. Si la comparamos con otros elementos que se han utilizado anteriormente para preparar baterías, como el plomo, necesitaríamos 3,85 gramos para producir la misma corriente, o el cadmio 2,13 gramos. Por lo tanto, aquí tenemos ya una ventaja. Pero, ¿cuál es su inconveniente?
el litio es un material poco abundante. Aquí vemos esta tabla periódica que nos indica la abundancia relativa de los elementos. Tendríamos aquí el litio, cuya abundancia es muy poco. Y además el precio se está disparando. Es poco abundante, cada vez hay más demanda, pues el precio es imparable. Además, las reservas de litio principalmente están en lo que se conoce como el triángulo del litio, que es en Bolivia, Chile y Argentina. Y una curiosidad es que, a diferencia de lo que sucede con otros metales que se comercializan en bolsa, en el caso del litio hay negociaciones directas entre los compradores y los productores. En 2002 el precio por tonelada métrica de litio era de $1.590, en la actualidad ya estamos en más de $7.500. Es un precio que es imparable, de un elemento además escaso. Por eso he dicho que no se van a lograr los grandes desafíos energéticos con una solución simple o con una sola tecnología. También sabemos que se están desarrollando, por ejemplo, baterías de sodio, ya estamos cambiando el sodio por el litio por el sodio. Pero yo quiero mostrar aquí otro sistema menos conocido, que es el de los vehículos que tienen un generador termoeléctrico. Como he dicho antes, los termoeléctricos son materiales que, cuando hay un gradiente de temperatura, producen electricidad. Sabemos que nuestro motor produce un calor. Vamos a aprovechar ese calor residual para generar electricidad con un sistema termoeléctrico. ¿Qué es la termoelectricidad? La definición que podemos encontrar es que la energía eléctrica producida por el calor. Y, como digo, si disponemos de estos sistemas en un vehículo, se ha estudiado que se van a reducir las emisiones de CO2 entre un 3 y un 6%. Esto supone una disminución de entre 200 y 400 kilogramos de CO2 por coche y por año. Las grandes compañías ya están trabajando en ello. Y no sé si os habéis parado a pensar, cuando llenáis vuestro depósito de gasolina, que en realidad solo estáis utilizando un tercio de la gasolina que ponéis. 2/3 la estamos perdiendo en forma de calor. Necesitamos encontrar un sistema que aproveche este calor para generar electricidad. Creo que los termoeléctricos tienen mucho que decir en este tema. Vamos a producir electricidad de manera que aumentemos ese porcentaje de energía útil. Y la termoelectricidad, tengo que hablar un poquito de historia. Los primeros experimentos se deben a este señor, Thomas Seebeck, en 1821. Él unió bismuto con cobre y en un extremo calentó. Este es el dispositivo que utilizó. En la parte superior tenía una aguja magnética. Cuando Thomas Seebeck hizo este experimento, calentar un extremo, lo que observó es que esa aguja magnética se movía. Dijo, date, aquí hay un efecto relacionado con el magnetismo, es un efecto magnético. Sin embargo, un año después, Ørsted y Fourier, otros investigadores, lo que descubrieron fue que no tenía que ver con el magnetismo, que era la electricidad. Al establecer un gradiente de temperatura en esta unión de bismuto y cobre, se producía corriente eléctrica. Unos años más tarde, en 1834, Jean Peltier vio que además este efecto se podía hacer de manera contraria, digamos, que es que si nosotros a nuestro material le aplicábamos un voltaje, lo que se producía era un gradiente de temperatura. La energía eléctrica se convertía en energía térmica. Es el sistema, es el efecto por el cual tenemos también muchos refrigeradores. ¿Y cómo funciona el efecto Seebeck? Hemos dicho que necesitamos un material con un gradiente de temperatura, y lo que va a suceder es que si yo tengo este material con el gradiente de temperatura, T1 va a ser mayor que T2, se va a producir un movimiento de los transportadores de carga de la parte caliente a la parte fría. Los transportadores de carga, que van a ser electrones o huecos. Al producirse este movimiento de los transportadores de carga, genera un voltaje. Puedo definir la medida de este movimiento con el coeficiente Seebeck, que no es más que el voltaje que genero en el gradiente de temperatura que yo tengo en el material, ¿vale? Coeficiente Seebeck, gradiente de voltaje, gradiente de temperatura. ¿Y cómo sé si mi material termoeléctrico es bueno o no? Pues va a venir determinado por lo que llamamos figura de mérito, que es esta ecuación, que es bastante sencilla.
va a determinar si nuestro material es un buen termoeléctrico o no. Y consta del coeficiente Seebeck, es directamente proporcional al coeficiente Seebeck, que el coeficiente Seebeck ya hemos visto que es la generación de un voltaje debido a un gradiente de temperatura, y va a depender de la estructura interna, de la estructura de bandas del material. La conductividad eléctrica, o lo que es lo mismo, la inversa de la resistividad, están relacionadas la una con la otra, que la conductividad eléctrica es la habilidad que va a tener un material para conducir la electricidad, y va a depender también, igual que el coeficiente Seebeck, de la estructura de bandas de mi material. El tercer parámetro a tener en cuenta es la conductividad térmica. En este caso va a ser inversamente proporcional. Necesitamos tener una conductividad térmica lo más baja posible, porque claro, la conductividad térmica va a ser la habilidad que tiene el material de conducir el calor, y yo lo que necesito es tener un gradiente de temperatura, por lo tanto necesito una conductividad térmica baja. Esta conductividad térmica depende de dos partes, de una parte que va a venir determinada por la conductividad eléctrica, y de otra parte que llamamos contribución de la red de la conductividad eléctrica, de la conductividad térmica, que va a depender de la estructura del material, ya que va a estar relacionada con las vibraciones que tienen los átomos en la red. Entonces, bueno, a simple vista parece muy sencillo tener un buen material termoeléctrico, solo necesito satisfacer esta ecuación. Necesito encontrar un material el cual tenga un Seebeck muy alto, una conductividad eléctrica muy alta también, y una conductividad térmica lo más baja posible. A priori puede parecer simple, pero estas propiedades están interrelacionadas. Y vemos aquí cómo están relacionadas. Cuando yo tengo un material con un Seebeck alto, el alfa es lo mismo que la S, pues mi material va a tener una conductividad eléctrica muy baja. Seebeck alto, ¿vale? Conductividad eléctrica baja, este numerador de la ecuación ya se está estropeando. Vale, me voy al otro extremo de la gráfica. Tengo una conductividad eléctrica muy alta, me viene muy bien para tener un ZT alto, pero ¿qué sucede? El Seebeck es muy bajo y además el Seebeck está al cuadrado. Además de ello, tengo una conductividad térmica que es muy alta, por lo tanto, tampoco me va a servir. Necesito encontrar una zona entre ambas, las cuales haya un compromiso entre estas propiedades. Esto sucede en materiales que tienen una concentración de transportadores de carga de estos valores, 10-19, 10-20 centímetros menos 3. Para decirlo de una manera más sencilla, necesitamos semiconductores degenerados o altamente dopados, que son los que van a tener este número de transportadores de carga. Son los mejores candidatos como materiales termoeléctricos. Y estamos hablando de conductividad. ¿Qué entendemos por conductividad? Bueno, pues yo creo que un conductor se puede entender con este ejemplo. Tenemos una carrera popular y todos los atletas tienen vía libre para practicar su deporte. No tienen que, bueno, sí tienen que hacer energía, por supuesto, pero tienen vía libre para practicar, para correr. Sin embargo, un semiconductor va a ser aquel en el que voy a encontrar una oposición. Voy a poder superar la barrera, pero requiere una mayor energía, ¿no? Este va a ser un semiconductor. Y un aislante, pues voy a tener ahí el obstáculo que no lo salva ni Jesús Calleja. Entonces, semiconductores, necesitamos que estén altamente dopados, porque nuestro coeficiente Seebeck va a ser relativamente alto, generalmente por encima de 100 microvoltios por Kelvin. La conductividad eléctrica también es alta. Tenemos una conductividad térmica que nos sirve para satisfacer nuestra ecuación de ZT, generalmente está entre 1 y 10 voltios por metro Kelvin, lo cual hace que nuestra ZT sea alta. Hemos estado hablando de transportadores de carga. Hemos dicho que necesitamos que al producir un gradiente de temperatura, los transportadores se mueven desde la zona caliente a la zona fría. Y hemos dicho que estos transportadores pueden ser electrones o huecos. Los huecos, como sabéis, son simplemente la ausencia de un electrón en la banda de valencia. Tenemos dos tipos de semiconductores N y semiconductores tipo P. En los semiconductores N, los transportadores de carga son electrones y nos va a dar un coeficiente Seebeck que es negativo. En el caso de los semiconductores P, los transportadores de carga son huecos y el Seebeck es positivo. Para entender qué es un semiconductor N y P, creo que con este ejemplo se ve muy bien. Yo tengo silicio,
el silicio por configuración electrónica tiene 4 electrones de valencias, 3s2p2. Entonces, si yo quito un silicio y le añado un fósforo, el fósforo tiene 5 electrones, voy a tener un electrón libre. Esto va a ser un semiconductor tipo N, se produce un electrón libre. En el caso que yo lo que tenga es el silicio rodeado de un elemento en el cual le quito un electrón, por ejemplo aluminio, 3s2p1, son 3 electrones en vez de los 4 del silicio, lo que sucede es que tengo un electrón menos, se genera un hueco, ¿vale? Esto va a ser un semiconductor tipo P. Entonces, en materiales termoeléctricos, en dispositivos termoeléctricos, lo que yo necesito es tener uniones de semiconductores N y P. Una unión PN que se realiza generalmente con un metal, con cobre, de manera que los transportadores de carga se vayan de la zona caliente a la zona fría y se produzca un movimiento de electrones generando electricidad. Pero claro, una unión PN no proporciona una gran cantidad de energía, por lo tanto lo que voy a tener que hacer es poner muchas uniones PN en serie y creo módulos termoeléctricos. Los módulos termoeléctricos van a ser distintas uniones PN que vemos aquí, vamos poniendo las patitas de nuestros semiconductores, un material P, un material N, conectados en serie, de manera que voy a lograr un dispositivo que va a tener un periodo de funcionamiento de incluso de miles de horas. Y además va a tener una configuración muy simple, como podéis ver. Esto es un módulo termoeléctrico. De manera que creo que una vez que somos capaces de diseñar este módulo termoeléctrico, hay que demostrar si es cierto el efecto Peltier y el efecto Seebeck. Para el efecto Peltier, aquí tenemos un vídeo. To Seebeck effect. Here we have again Bueno, tiene thermoelectric sonido. module to Seebeck effect. Here we have Un again módulo. thermoelectric module consists of semiconductors seriously connected by metal pairs and Conectamos el sandwiched módulo a la between electricidad. ceramic substrates. We put Si it el, on si el efecto Peltier es copper cierto, base, se as producirá in the previous un gradiente de experiment, temperatura. and attach it to the current generator. Then we put a water drop on top. Ponemos una gota de agua en la And superficie. with the time, the water drop converts into the ice. Y si es cierto el efecto Peltier, lograremos convertir ese agua en hielo. Pasa un rato y aquí vemos la gotita de agua se ha convertido en hielo. Este es el sistema que se utiliza en refrigeradores. Aquí muestro uno portátil para refrigerar unas latas de refresco. Y vamos a ver si el efecto Seebeck es cierto. Para eso vamos a intentar generar nuestro propio ventilador, el cual pues no va a haber que conectarlo a la electricidad. Necesitamos establecer un gradiente de temperatura. Para ello vamos a poner agua fría . Aquí tenemos agua fría y agua que espero que esté caliente. Ponemos agua caliente. Entonces vamos a poner nuestro dispositivo, el cual es simplemente una hélice conectada a un módulo termoeléctrico. Luego, si queréis, podéis ver cómo está conectado. Es un módulo termoeléctrico y la hélice. Lo ponemos en el agua. En el ensayo ha salido. A ver, necesita adquirir el gradiente de temperatura. Aquí estamos generando electricidad a través de una diferencia de temperatura. Este es el efecto Seebeck. Bueno, otra curiosidad que podemos hacer, veis el sentido en el que se está moviendo. ¿Qué pasa si yo cambio el orden y pongo el agua fría donde estaba el agua caliente? Lo vamos a parar. Claro, todavía tiene un gradiente de temperatura y por eso el módulo sigue funcionando. Bueno, no, pero, o sea,
con el tiempo debería... Sí, claro, ya he notado también el cambio de temperatura, se ha parado. Y ya quiere... Venga. Teníamos que haberlo dejado en la primera parte. Aquí, ya está. Ahora gira en sentido contrario. La velocidad depende del gradiente de temperatura, claro. Claro. Claro, la ecuación del material termoeléctrico va a tener un cociente Seebeck. La ecuación que hemos visto es que el Seebeck es el delta de V partido delta de T. Entonces, si yo mantengo el delta de V y cambio el delta de T, voy a variar el delta. Vale. Bueno, pues esto de los termoeléctricos no es nada nuevo y, como hemos dicho en la portada, pues ha tenido mucha implicación en el viaje espacial. Si todas las misiones que han ido al espacio llevaban un generador termoeléctrico de radioisótopos. ¿En qué consistía este sistema? Pues necesitábamos generar un gradiente de temperatura, necesitábamos tener una temperatura. ¿Cómo lo lográbamos? Pues de una manera muy sencilla, con la desintegración de un material radiactivo. Teníamos plutonio, el plutonio en su desintegración se vuelve uranio 234 y emite partículas alfa, genera un calor, y ese calor es el que iba a ser aprovechado por los sistemas termoeléctricos que teníamos en este generador. En este caso, para viaje espacial, generalmente se utiliza silicio germanio, porque funciona muy bien a altas temperaturas. Y como podemos ver aquí, la temperatura de la parte en caliente que genera el sistema son 1000 grados. La parte fría está a 300. Tenemos ahí un gradiente de temperatura y con este sistema podemos generar electricidad. Claro, la electricidad que generamos es bastante pequeña si la comparamos con la que puede generar una batería de ion litio. ¿Pero por qué es muy útil en estas aplicaciones en viajes espaciales? Pues va a estar funcionando sin necesidad de hacerle absolutamente nada durante el tiempo de vida media de este material radiactivo. En el caso del plutonio, su vida media son 87,7 años. Por eso, en 1977, por ejemplo, se lanzaron las misiones Voyager, con las cuales hemos podido llegar a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. A Urano y Neptuno solo se han llegado con esta misión. Llevaban este sistema. Y todavía nos mandan información. Después de 40 años, se sigue generando electricidad y nos envía información de estas misiones Voyager. En la llegada del hombre a la Luna, todos hemos visto las imágenes de Armstrong poniendo el pie. Lo que nunca nos habíamos fijado es de lo que tenemos aquí. Pues es un generador termoeléctrico también. Se generaba electricidad gracias a este dispositivo. ¿Y cuáles son los materiales termoeléctricos clásicos? Pues en los años 50 y 60 se vinieron desarrollando sobre todo estos tres: el teluro de bismuto, el teluro de plomo y el silicio germanio. Actualmente la tecnología que tenemos de termoeléctricos se basa principalmente en estos tres materiales descubiertos o utilizados desde los años 50-60. Y bueno, es que son materiales que funcionan muy bien. Tenemos ZTs relativamente altos, con valores de 1 incluso superiores, y además, en función de la aplicación que yo quiera utilizar, para la que voy a necesitar una temperatura determinada, pues voy a poder utilizar un material u otro. Por ejemplo, aquí tenemos materiales tipo P y aquí tipo N. Para temperaturas bajas viene muy bien usar el teluro de bismuto. Su comportamiento, su ZT, su efecto termoeléctrico es muy bueno a temperaturas hasta 200 grados centígrados. Para temperaturas medias tengo el teluro de plomo, y a temperaturas mucho más altas, como las que hemos visto que se utilizaban en las misiones espaciales, tenemos el silicio germanio. ¿Qué sucede? Que son materiales muy costosos y por supuesto poco abundantes. A partir de estos años,
hubo muy poca investigación y muy pocos avances en termoeléctricos hasta mediados de los años 90. Claro, quizá a partir de los años 90 también nos concienciamos más de la necesidad de buscar sistemas para generar energía. Sabíamos que teníamos un problema con los combustibles fósiles y necesitamos encontrar nuevos sistemas. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar aún más duro en la búsqueda de nuevos materiales. Los materiales termoeléctricos que se están desarrollando hoy en día principalmente son calcogenuros, que constan de un metal de transición y un átomo calcógeno, que son o azufre, selenio, teluro. Aquí pongo un ejemplo, el del sulfuro de titanio. Vemos capas de titanio rodeadas por azufre y están conectadas unas con otras por fuerzas de Van der Waals. Los clatratos, otro sistema también que se utiliza termoeléctricos, que tienen la peculiaridad de que tienen grandes cavidades, por ejemplo en este caso se sitúa un átomo de bario, y esto nos va a ayudar también a reducir la conductividad térmica y a tener unos materiales termoeléctricos con buenas propiedades. Últimamente se está estudiando mucho aleaciones intermetálicas Hall-Heller, que constan de esta composición, son titanio, circonio o hafnio, con níquel estaño o con cobalto antimonio. Esta estructura es simplemente una mezcla de una estructura cloruro sódico con una estructura de sulfuro de zinc, blenda. Se está trabajando muchísimo en la actualidad y de hecho la siguiente parte de mi charla se basará en este tipo de materiales, las escuteruditas, que están basadas en cobalto antimonio 3, aunque el mineral es cobalto arsénico 3. Son estructuras, la estructura es la que se detalla en pantalla, octaedros, en el centro del octaedro tendríamos el cobalto rodeado por antimonios y se generan unas grandes cavidades que en el caso del cobalto antimonio 3 no tendríamos este átomo azul, estarían huecas. Sin embargo, nos posibilita la estructura rellenarlas con distintos elementos, como veremos a continuación, lo cual nos va a beneficiar, nos va a permitir mejorar las propiedades termoeléctricas. El sueño que tenemos los que trabajamos en termoeléctricos es conseguir materiales óxidos que sean buenos termoeléctricos, porque claro, todos estos materiales son intermetálicos y a una cierta temperatura se oxidan. Entonces no queremos tener materiales que en su funcionamiento a una cierta temperatura se vayan a degradar. Queremos encontrar sistemas óxidos los cuales tengan unas buenas prestaciones termoeléctricas. El óxido que se ha venido estudiando más es el óxido de sodio y cobalto. Igual, como veis, las estructuras son muy parecidas en todos los casos. Capitas de cobalto con oxígeno y en estas cavidades se sitúan los iones sodio. Son en general estructuras cristalinas abiertas y que presenten cavidades. Y además, ahora lo que también estamos trabajando es en obtener todas estas formas de manera nanoestructurada. Si somos capaces de reducir el tamaño de partícula, luego veremos, pero los fonones, que son las vibraciones que tienen los átomos en la red, los fonones, pues van a actuar de una manera diferente y la conductividad térmica se va a reducir aún más. Entonces, se está trabajando mucho en nanoestructuración. ¿Cómo se sintetizan estos materiales termoeléctricos, los cuales son sensibles al aire? En el laboratorio generalmente trabajamos poniendo nuestros precursores óxidos en ambiente de oxígeno y lo calentamos a altas temperaturas. En el caso de los materiales termoeléctricos sensibles al aire hay que actuar de otra manera y el vídeo, no sé por qué, pero el ratón no me... A ver, ahí. Vale. Aquí vemos cómo se sintetiza un material termoeléctrico sensible al aire. Necesitamos preparar nuestros precursores en una caja seca que está rellena de argón. Aquí vamos a mezclar nuestros componentes, por ejemplo, pues si necesitamos trabajar con tierras raras, que son muy habituales en termoeléctricos. No podemos ver el oxígeno, por lo tanto necesitamos tener nuestros precursores en un tubo sellado, el cual en su interior tenga vacío. Conectamos nuestro tubo a una línea de vacío y lo sellamos. Por cierto, este es mi amigo Gavin, que es francés y trabajaba conmigo en Redin. Tenemos nuestro tubo sellado, el cual podemos ahora introducir en un horno convencional, igual que hacíamos en la síntesis de óxidos. Ponemos nuestro tubito sellado en el horno y en función del material va a requerir una temperatura u otra.
entre 400 y 1200 generalmente. Obtenemos un polvo, el cual compactamos de diversas maneras. Puede ser con un hot pressing, un prensado en caliente, o otros sistemas más complejos como el Spark Plasma. Y después se corta la muestra. Necesitamos hacer nuestras patitas para los módulos termoeléctricos y también para las medidas. Finalmente, pues medimos las propiedades del material. Tenemos nuestro material conectado por 2 electrodos, acercamos 2 termopares que midan la diferencia de temperatura y de esta manera calculamos el Seebeck y además, como tenemos 4 conexiones, por el método de 4 puntas calculamos la conductividad eléctrica. Un ejemplo de material que se ha sintetizado utilizando este método son esta escuterudita de cobalto antimonio 3. En este caso necesitamos hacer el procedimiento que hemos visto anteriormente y dejarlo en el horno durante 650 grados por 3 días. Teníamos este material que hemos podido caracterizar por difracción de neutrones, una técnica para determinar la estructura cristalina. Otro método de síntesis que al profesor Emilio Morán le gusta mucho y que yo hice la tesis en ello, es la síntesis asistida por microondas, pero en este caso en atmósfera controlada. Este es un sistema que tienen en el laboratorio de CRISMAT, en el CNRS, en Caen, en Francia, el cual nos permite poner nuestro tubo sellado y someterle a radiación microondas. Este es un sistema monomodal que tiene unas peculiaridades que nos permite desacoplar la parte magnética de eléctrica de la onda y vamos a poder calentar nuestros precursores utilizando radiación microondas. También otra posibilidad que nos permite este sistema monomodal es trabajar en una atmósfera controlada, utilizando una corriente de gases de argón o nitrógeno. Aquí vemos nuestra muestra, nuestros precursores, y en la atmósfera que está circulando es argón o nitrógeno, la que necesitamos para sintetizar nuestro material. Un ejemplo de síntesis utilizando las microondas es la del siliciuro de magnesio, un buen material también termoeléctrico, que este grupo de Francia es capaz de preparar en 2 minutos, empleando la potencia que veis en pantalla, 175 vatios. Por eso, de nuevo, el profesor Morán ha decidido que esto se debe llamar fast chemistry. Es una química muy rápida, en 2 minutos tenemos nuestro material. El siliciuro de magnesio tiene unas buenas propiedades termoeléctricas, tiene un coeficiente Seebeck muy alto, aquí vemos en torno a 300 microvoltios Kelvin, y veis que es negativo. Esto nos está dando idea de los transportadores de carga, es negativo, por lo tanto son electrones, es un semiconductor tipo N. La conductividad eléctrica es muy alta, puede llegar a 800 siemens por centímetro, y la conductividad térmica es la típica de estos sistemas, en torno a 8 a temperatura ambiente, y vamos reduciendo. Necesitamos encontrar también estrategias de reducir esta conductividad térmica. Cuando este material se dopa con boro, lo que se ve es que la ZT sube muchísimo, llegando a valores en torno a 0,7 a 900 grados Kelvin en este caso. Otro método de síntesis de materiales termoeléctricos es la molienda mecánica, un método en el cual los precursores metálicos se van a someter a colisión de unas bolas que pueden ser o de acero o de circona, de distintos elementos, y que va a ser muy energética. Además, podemos trabajar también controlando la atmósfera mediante molienda mecánica. Por ejemplo, en este molino que veis aquí, podemos inyectar argón de manera que evitemos problemas de oxidación en nuestros materiales. ¿Por qué está tan de moda lo de nanoestructurar los materiales termoeléctricos? Como he dicho, necesitamos jugar con el movimiento de los fonones. En materiales que tienen tamaño de micra, pues los fonones van a encontrar pocas barreras, van a encontrar pocas fronteras de grano y van a tener unas propiedades termoeléctricas determinadas. Sin embargo, si yo aumento el número de fronteras de grano, va a aumentar más la dispersión de la interfase. El efecto que produce esto es que disminuye la conductividad térmica. Por lo tanto, la conductividad térmica hemos visto que era inversa al ZT, mejoramos nuestras prestaciones termoeléctricas. Un ejemplo de material producido por esta metodología, publicado en Science hace unos años, es el del teluro de bismuto y antimonio. Las propiedades electrónicas
conductividad eléctrica y coeficiente Seebeck son más o menos similares en ambos casos, aunque vemos un desplazamiento en el caso de la muestra, de la temperatura del Seebeck, en el caso de la muestra producida por molienda, pero son valores de Seebeck muy alto y una conductividad eléctrica también alta, y con una conductividad térmica que, como vemos, está muy condicionada por el tipo de síntesis. Las figuritas, las marcas que son huecas es la síntesis convencional, las rellenas el material preparado por molienda, y somos capaces de reducir mucho la conductividad térmica cuando tenemos materiales nanométricos. Esto, por supuesto, se va a traducir en un aumento muy importante de la figura de mérito. Tenemos una gran variedad de materiales y podemos elegir cada material según la aplicación que necesitemos, según la temperatura a la que va a trabajar esa aplicación. Aquí tenemos el esquema de algunos de ellos para tipo T, P y tipo N. Pero ¿cuál es el récord de termoelectricidad que se ha logrado hasta ahora? Pues the winner is el seleniuro de estaño con un ZT de 2,6. Esto se publicó en la revista Nature en 2014, pero bueno, tiene un poco de trampa, porque bueno, está la estructura del seleniuro de estaño, pero digo que tiene trampa porque esto se ha obtenido para un monocristal. Claro, para aplicaciones termoeléctricas vamos a necesitar encontrar materiales policristalinos, los cuales puede hacer las patitas para preparar los módulos. Cuando obtenemos seleniuro de estaño de forma policristalina, las propiedades se reducen significativamente, llegando a ZTs que no alcanzan el valor de 1. Pero como estamos hablando del vehículo del futuro, lo que queremos son sistemas termoeléctricos que trabajen a la temperatura que nosotros tenemos el motor del coche. Una temperatura que es superior a 500 grados centígrados. Si descartamos los materiales que bien porque son muy tóxicos o muy caros, aquí tenemos seleniuros o los materiales que hemos nombrado anteriormente, pues nos vamos a quedar con las escuteruditas, que ya anteriormente detallé la estructura. Estos octaedros de cobalto en el centro del octaedro rodeado por antimonio y que nos permite rellenar las cavidades. Nos vamos a quedar con las escuteruditas. Las escuteruditas, además, son bastante económicas comparadas con otros materiales que se están desarrollando. Este es el precio de materiales termoeléctricos en euros por kilo. Son materiales con un precio comparable al de los óxidos. Su nombre viene del lugar donde se extrae de forma natural el cobalto arsénico 3, que es Skoterud, en Noruega. La estructura de este mineral es la misma, nada más que en vez de tener el antimonio tendríamos arsénico. Y las propiedades de estos materiales, que son importantes desde el punto de vista termoeléctrico, porque tienen un numerador de mi ecuación, al cual llamamos power factor o factor de potencia, que es el Seebeck al cuadrado multiplicado por la conductividad eléctrica, como hemos visto, y este power factor es muy alto. Sin embargo, desgraciadamente la conductividad térmica del sistema es demasiado alta para aplicaciones termoeléctricas. Entonces no podemos utilizar el cobalto antimonio 3 como tal. Necesitamos intentar buscar estrategias para reducir esta conductividad térmica, pero manteniendo las propiedades electrónicas. Para eso, en el año 95, el científico Slack desarrolló una aproximación que se conoce como Phone-on-Glass Electron Crystal, la cual dice que si nosotros introducimos un átomo en estas cavidades, este átomo va a vibrar y, bueno, esto se conoce como oscilador de Einstein. La manera que se van a dispersar los fonones va a ser diferente y va a producir un descenso en la conductividad térmica. Y esto es cierto. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos aquí un poquito de iterbio en la cavidad, 0,35, vemos como la conductividad térmica, la parte de la red, la parte que depende de la estructura que tenemos en nuestro material, se reduce prácticamente a la mitad. Tenemos en el caso del cobalto antimonio 3 un valor de 8 vatios partido metro Kelvin y reducimos a prácticamente la mitad. Claro, yo esto lo hago introduciendo un átomo que va a vibrar a una cierta frecuencia. Si lo que hago es, en vez de poner un tipo de átomo, poner varios tipos de átomos, las bolitas azules significarían, por ejemplo, el iterbio,
ponemos bolitas rojas que pudieran ser cerio, otros elementos, no tienen por qué ser solo tierras raras. Lo que vamos a hacer es que este átomo va a vibrar a una frecuencia que va a ser distinta a la frecuencia que vibra este átomo de aquí. Esto va a reducir aún más la conductividad térmica. De manera que si mi material, que está relleno con un solo elemento, podemos llegar a ZT como 0,9 o 1, cuando yo le pongo dos átomos distintos, ya puedo alcanzar valores mucho más altos, 1,2 de ZT. Si le sigo añadiendo más átomos, este valor ZT sigue aumentando, las que son conocidas como multiple field Skutterudite, o rellenas con múltiples átomos. ¿Cuál es el récord de ZT en materiales con estructuras Skutteruditas hasta el momento? Pues necesitamos encontrar tipo P y tipo N. En el caso del tipo P, hemos logrado obtener materiales, bueno, ha logrado este grupo de Viena, obtener materiales con un ZT máximo que supera 1,2. Su composición, aquí lo que están haciendo es poner una mezcla de tierras raras, esto es el DD, el diodimio, y además sustituyen parte de cobalto por hierro y parte de antimonio por estaño. La estructura es la misma, nada más que le estoy poniendo una serie de átomos diferentes en ella y llegamos a un valor de 1,2. En el caso de los tipo N se han logrado valores más altos. Por ejemplo, esta Skutterudita, la de los círculos rojos, es una multiple field, está rellena con estroncio, bario e iterbio. Nosotros, durante mi postdoc en Reading, en Inglaterra, producimos materiales con estas prestaciones. El tipo P que produjimos tenía un ZT máximo que llegaba en torno a cerca de 1, 0,90 y algo, y en el caso del tipo N superaba el 1,1. Eran valores suficientes para preparar módulos termoeléctricos. Aquí vemos un módulo termoeléctrico con las distintas patitas PN, aquí también podemos ver las uniones PN. Con estos materiales llegábamos a tener unas eficiencias que con un gradiente de 400 grados pues era en torno al 4%. Si subiéramos este gradiente, creemos que podemos llegar a eficiencias del 6-7% sin problema. Tenemos nuestros módulos, pero claro, estamos pensando en implementar estos módulos en un sistema que vaya en el coche, lo cual requiere una generación de energía relativamente alta. No podemos basarnos solo en un módulo, necesitamos crear una serie de módulos. El prototipo que nosotros teníamos estaba pensado para poner 100 módulos de este tipo y de hecho llegamos a realizar alguna prueba. Esto sería un generador termoeléctrico que iría en nuestro vehículo. Por este orificio entrarían los gases de escape, que están a una temperatura muy alta, y rodeando el tubo irían acoplados nuestros módulos termoeléctricos, de manera que la parte más cercana a los gases fuera la parte caliente y el gradiente lo tuviéramos hacia arriba, en ese caso. Os puedo mostrar el prototipo que se diseñó en la Universidad de Loughra en el grupo del profesor Richard Stobbart. Aquí tenemos nuestro generador termoeléctrico conectado a un motor, en este caso me parece que era un vehículo Fiat. Y podíamos obtener electricidad gracias a este generador con los módulos que en su interior tenían las Skutteruditas que habíamos preparado. Claro, y es que, ¿cuál es la temperatura que tenemos en el motor? Ya he comentado antes que son temperaturas que pueden llegar incluso más de 500 grados. En función de la zona en la que nos situemos, vamos a tener una temperatura u otra. Podemos llegar a tener zonas donde alcanzan 800 grados. A la salida del tubo de escape tenemos temperaturas que están en valores cercanos a 500 grados, por eso utilizamos en nuestro caso las Skutteruditas, pero según nos vamos alejando hacia el silenciador, vemos otras zonas con temperaturas más bajas. Necesitamos encontrar nuestro material termoeléctrico adecuado y en qué zona va a ser donde funciona mejor. Ya hay empresas que están trabajando en estos sistemas, como comenté. Por ejemplo, aquí muestro los prototipos de BMW, los cuales ya en 2007 crearon un sistema con teluro de bismuto, que como dijimos es un material que trabaja bien, pero solo a bajas temperaturas. Pero en 2009 ya crearon un sistema que alcanza los 300 vatios
y era de un sistema para alta temperatura. No sé los materiales que usaban, posiblemente escuteruditas, pero ya lograban estos valores. De hecho, obtuvieron este premio EcoGlove en 2008 por el prototipo de este sistema. Vemos que en 2003 obtenían esta energía y en 2011 ya eran capaces de obtener 600 voltios. Ford también está trabajando en estos vehículos termoeléctricos. En este caso, ellos han decidido emplear una mezcla, unos módulos segmentados, los cuales tengan un material Hals-Heuler que funcionan bien a altas temperaturas, pero también acoplarlo con sistemas que trabajan bien a baja temperatura, de manera que en función de la temperatura que tengamos podemos estar produciendo electricidad por un material o por el otro. Hace 2 años, en el Congreso Internacional de Termoeléctricos en Dresden, nos presentaron este camión, el cual también englobaba un sistema termoeléctrico para generar electricidad. Y nosotros aquí también tenemos un vehículo termoeléctrico. Vamos a probar si funciona. Digo lo mismo, en el ensayo funcionó. Entonces, vamos a quitar el ventilador, que ha dejado de funcionar porque ya las temperaturas se han igualado. Y vamos a probar nuestro vehículo termoeléctrico. Vamos a ponerle un poquito de agua fría. Y le vamos a poner nuestro gradiente de temperatura aplicando calor con esta vela. Tenemos el módulo termoeléctrico situado en la base. Y a ver si funciona. Vale, la rueda aquí vemos que empieza... Quiere, porque no sé si veis cómo... Vale, ya va. Tenemos nuestro cochecito termoeléctrico. No es que alcance una velocidad muy... Aquí. Nuevamente estamos viendo el funcionamiento de materiales termoeléctricos. El efecto Seebeck está produciendo electricidad. Ahora, como está caliente, sigue circulando. Como el módulo, la base del módulo está caliente, pues sigue circulando. Pero bueno, le vamos a aparcar. Ay, que se caiga el agua. Vale. Y vamos ya a terminar la charla con el transporte del futuro, con sistemas de transporte que se están estudiando y que ya muchos de ellos son una realidad, pero volvemos casi a la época de Julio Verne. Hablamos del transporte del futuro, trenes de levitación magnética, circulando en Tokio, Osaka, desde 1964. Son trenes que circulan con la tecnología de los superconductores. Sabéis que los superconductores son materiales los cuales a una cierta temperatura presentan resistencia cero. Este tren bala pues, es muy utilizado en Japón, 140 millones de pasajeros al año, y bueno, lo he puesto porque aparte de que la imagen es muy bonita, pues fue el pionero, pero hay en otros países donde incluso se alcanzan velocidades mucho más altas. Quiero hablar un poquito del transporte del futuro Hyperloop, que lo comentamos también en la portada, un sistema que nos vende que va a circular a 1.200 kilómetros y va a poder unir San Francisco con Los Ángeles en 35 minutos. Consta de una cápsula que va a ir en un tubo y su inventor o su fundador, que es Elon Musk, que es el mismo fundador de PayPal o Tesla, nos lo define así. Es un tren bala, como el que hemos visto anteriormente, un Concorde y una mesa de hockey sobre aire. La mesa de hockey sobre aire que tenemos ahí. Y es que estas cápsulas están presurizadas y se mueven sobre un colchón un colchón de aire que va a reducir el rozamiento, como sucede en nuestra mesa de hockey. La aceleración se produce mediante electroimanes,
y en vez de tener que acelerar más, lo que se hace es reducir el rozamiento de manera que el proyectil flote dentro del tubo. Además, dicen que va a ser una tecnología totalmente limpia, ya que la energía la va a proporcionar paneles solares que va a haber montados en la superficie exterior del tubo. Como nos prometen ir a 1200 km por hora, la distancia de seguridad que vamos a tener entre cápsulas es de 37 kilómetros, de manera que nos pueda facilitar la frenada en caso de emergencia. Dice que van a poder viajar 840 pasajeros por hora a estos 1200 kilómetros y que el coste inicial de la línea San Francisco-Los Ángeles era de 6.000 millones de dólares. Esto suponía un coste de 11 millones de dólares por kilómetro. Casi todos podemos comprarnos un Hyperloop, porque el AVE Madrid-Barcelona nos costó 15,7 millones de dólares, 14,4 millones de euros por kilómetro. La realidad es que cuando han empezado con el proyecto han visto que las cifras han disparado a 50 millones por kilómetro. Pero bueno, la tecnología está ahí y además es una tecnología pública. Su cofundador ha colgado en la red la información sobre este sistema. O sea, cualquier persona podría diseñar su Hyperloop. Y vamos a ver cómo ha funcionado el primer ensayo del Hyperloop en Nevada. All right, all parties ready for tests? Tenemos la cápsula en el tubo. Se cierra la cápsula, empieza la presurización. Firing in 5, 4, 3, 2, 1. Fire. Y el sistema empieza a adquirir velocidad. Además dicen que vamos a poder ir a 1200 kilómetros, pero que la fuerza G va a ser de 1 G, o sea que prácticamente no lo vamos a notar. Ya vamos por 700 kilómetros por hora, 1000 kilómetros por hora. Y bueno, como habéis visto, el primer ensayo fue un éxito. Y otro sistema de transporte del futuro que estamos acostumbrados a ver es el coche volador. ¿Quién no ha soñado en ir en el coche volador de Harry Potter, por ejemplo? Pues son sistemas que en realidad no están tan lejanos bueno, que son sistemas que en realidad ya podemos encontrar. Por ejemplo, en Dubái se ha creado la primera motocicleta voladora con este nombre y la policía de Dubái va a patrullar de esta manera. Para terminar, unas reflexiones finales. La primera está en inglés y no es mía. Dice que las grandes amenazas de hoy en día no son el cambio climático, ni la contaminación, ni las inundaciones, ni el fuego. Es que las personas que están al poder no creen en la ciencia. Y esto lo dijo Harrison Ford hace unos días y no seré yo quien lleve la contraria a Indiana Jones. El cambio climático está sucediendo ahora. Pequeñas acciones van a marcar la diferencia y va a depender de nosotros, pero de nosotros es también de ti. Parte de la solución a los grandes desafíos energéticos va a estar en la combinación de tecnologías y muchas de ellas ya están desarrolladas. Sabemos que esto tiene que cambiar, entre otras cosas, porque la legislación para 2020 es muy restrictiva. Tenemos un límite de 95 gramos por kilómetro. Vamos a tener multas por vehículo y por lo tanto las compañías se han puesto en serio a tratar este tema. El vehículo eléctrico tiene que volver. Hemos visto que en realidad no es el vehículo del futuro, que era el vehículo del pasado, pero es un vehículo que tiene que volver para quedarse. Y los científicos vamos a tener que hacer más esfuerzos en encontrar sustitutos, por ejemplo, al litio, que proporcionen prestaciones similares. Creo que los materiales termoeléctricos también van a aportar un granito de arena. En concreto, las escuteritas que hemos visto son los mejores candidatos para generadores termoeléctricos en vehículos, pero son los mejores candidatos hasta el momento. Mañana podemos sintetizar un material que supere estos sistemas. Por lo tanto, la investigación es la clave. Y ahí mi último punto, que invertir en ciencia y tecnología va a ser invertir en el futuro.
que el desarrollo del país no puede permitirse el lujo de depender de recursos naturales, como pasa ahora, de quién tiene petróleo, que además está en zonas políticamente inestables, que el que se tiene que llevar el gato al agua va a ser aquel que invierta en las tecnologías que se están desarrollando. Y finalmente agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, Jesús, por la muy interesante conferencia, que además has dado una visión muy general, tocando bastantes temas. Como esto lo ven algunos políticos, posiblemente esa última diapositiva, los mensajes que lanzas son muy claros, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues empiezo. Vamos. Hola, buenas noches. Hola. Fenomenal la presentación, se me ha gustado mucho y bueno, me ayuda a comprender muchas cosas, pero se me han surgido varias dudas. Por ejemplo, el coste de producción de estos materiales nuevos, materiales termoeléctricos. Si fabricamos coches con estos materiales, necesitaremos también algún aporte de energía añadido, ¿no?, para ponerlos en marcha. Y luego después una curiosidad. ¿El famoso DRM que utilizan los Fórmula 1 está basado en este tipo de materiales? Uy, pues la segunda pregunta no te la puedo contestar porque no la sé. Y la primera, sobre el coste, en realidad el coste del material es lo mínimo en el sistema termoeléctrico. Toda la parte de ingeniería que lleva el desarrollo del intercambiador de calor, el generador termoeléctrico, es lo que marca el coste del vehículo. Aún así, no te puedo dar cifras, pero la estimación era que eran sistemas bastante económicos para llevar en tu vehículo, que no iba a suponer un precio muy elevado incorporar ese sistema en el vehículo. Me ha recordado mucho también estos módulos a los transistores, ¿no?, a la generación de los transistores, en cierto modo, con lo cual supongo que también tiene la posibilidad de miniaturización y que, bueno, el peso y el aporte al vehículo no es muy grande. Claro, yo he mostrado en la pantalla los módulos convencionales, pero también hay un trabajo de ingeniería. Por ejemplo, para el vehículo con módulos termoeléctricos se están intentando diseñar módulos circulares, de manera que juguemos más con la geometría que he enseñado, por la cual van los gases de escape, y es algo que se está desarrollando. Pero es un trabajo más desde el punto de vista de ingeniería. Nosotros nos dedicamos a preparar los materiales y sí, es algo que se está trabajando en ello. Muchas gracias. Antes de continuar, si hay algún experto en Fórmula 1 que quiera contestar, porque yo también, según lo estaba pensando, también me venía a la cabeza ese dispositivo que usan una energía adicional, pero yo creo que eso es pura... Funciona con el calor de los frenos, por eso. Pero yo creo, no sé. yo creo que la sigla va a la palabra energía cinética y tal, y yo creo que lo que deben usar es algún dispositivo más mecánico, ¿no? Lo que tengo oído es eso, que aprovechaba la energía cinética. Pero yo también, según estabas hablando, también estaba pensando en ese sistema de los coches, ¿no? De todas formas, la Fórmula 1 también es un gran laboratorio, y en cuanto a vehículo eléctrico, ahora tenemos la Fórmula E, que es fórmula en la cual los pilotos circulan con vehículos eléctricos, y gracias a ellos se logran grandes desarrollos de la tecnología. Una curiosidad al hilo también de lo que acabas de contestar. ¿Cómo anda la colaboración ciencia básica, ingenieros en este campo? Tú, por ejemplo, que has trabajado y ahora también estás trabajando en un proyecto, claro, que tiene unas aplicaciones tecnológicas. Claro. Yo es que he encontrado una gran diferencia entre trabajar en Inglaterra y trabajar en España en este campo. En Inglaterra esto era un proyecto, el cual además disfruté bastante, porque tenía 4 partes muy bien diferenciadas. Nuestra parte, que era la de la preparación de materiales. La Universidad de Cardiff preparaba los módulos con mis materiales. Estos módulos eran implementados por los ingenieros en la Universidad de Loughborough, y además en el proyecto estaban interesadas
muchas compañías. Yo tenía acceso a Johnson Matthey, por ejemplo, una gran empresa química, para desarrollar estos sistemas. Lo que he encontrado aquí es pues, que preparamos materiales igual de buenos, pero se queda ahí. Sacamos el artículo, hacemos la publicación, pero no miramos el paso siguiente. Entonces, no te puedo hablar a nivel global, porque es que depende del país. Lo que yo me he encontrado es que aquí no hay una colaboración directa con los ingenieros. En Inglaterra, en mi caso, sí. Por eso pudimos desarrollar ese sistema. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Pero el material mineral también se gasta. Sí, pero nosotros no utilizamos material mineral, nosotros sintetizamos. Para preparar estas escuteruditas, yo lo que utilizo es cobalto y antimonio. Ojalá podamos encontrar algo con óxidos que tengan prestaciones similares. Pero entonces yo lo que hago es mezclar estos precursores óxidos a través de una reacción química, generar un material que tiene la misma estructura que ese mineral. El mineral, en el caso de las escuteruditas, es un mineral que tiene cobalto y arsénico. Nosotros sustituimos ese arsénico por antimonio. Es síntesis en el laboratorio. Y a colación de tu segunda pregunta, si Mahoma no va a la montaña, ¿por qué no la montaña va a Mahoma en España? Pues también, sí, sin duda. Sí, yo no estoy culpando a un sector determinado, es la forma en la que trabajamos. En el fondo también es un sistema que tenemos bastante presión, porque al final lo que nos van a evaluar es el número de artículos que has publicado en ese año, no en el que el sistema esté en el mercado. Entonces yo creo que también va englobado ahí este problema. Pero sí, sin duda, yo no estoy echando la culpa a los ingenieros. No, lo decía porque Bernardo nos está abriendo con los ingenieros. La química es la María, hay que aprobarla y lo demás. Me refiero a eso, es decir, sin nosotros, vosotros no podéis hacer coches, con lo cual... Sí. Vale, pues vamos a vendernos nosotros los científicos frente a los ingenieros. Y si nos quedamos en eso con los ingenieros tampoco vamos a ninguna parte, porque necesitamos a la compañía a la que tenemos que convencer. Pero me refería también a la compañía, es decir, aquí las compañías son conservadoras, porque Javier, que es el primero que abrió aquí las conferencias, dijo, hay que ser constante, hay que abrir una empresa, pero él dijo, es muy complicado, y más en España, es decir, todos venís de otro open mind que no el closed mind que tiene España. Entonces habrá que ir llamando a la puerta y decir, mire, yo le presento este proyecto, intentar convencer de alguna forma. Vale, pues cuando encuentre el óxido con las prestaciones. Begoña, digamos, de manera racional, es que tienes toda la razón. De hecho, aquí ya se ha discutido eso en la conferencia de Javier. Bueno, tengo que decir que Jesús, como está allí en Canto Blanco, no puede venir, pero sí que nos suele ver o en vivo o luego en los vídeos y también sabe de lo que hemos hablado aquí. Aquí el problema es que en España no se invierte en ciencia. O sea, en España, en el resto del mundo, el resto de los países de lo que llamamos nuestro entorno, a lo que queremos parecernos, la inversión en ciencia pública-privada es 1 pública frente a 2 privada. En España eso se revierte, es decir, pública 2, privada 1. Eso significa que es muy difícil trabajar, hacer una compañía, una empresa, y es difícil que tú con una investigación básica, pero ya con unas ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, que les das ahí, y tengo que decir, yo que he trabajado los dos temas, que trabajar en el área de ciencia de los materiales es, desde el punto de vista del desarrollo, mucho más cómodo y fácil que trabajar en el mundo bio, que ahí las pruebas son mucho más complicadas. Pero bueno, pero es luego complicado porque nunca encuentras a alguien que quiera apostar por ti, no lo encuentras. Y eso es un problema muy serio. Yo estoy seguro, yo te quería hacer una pregunta. A raíz de la última diapositiva, ¿puede ocurrir que en el caso de los materiales termoeléctricos estáis a punto de hacer eso, pues lo que sea, un punto de inflexión que se llama, un bombazo, como fue en su momento con los superconductores de alta temperatura, o no es previsible por cómo se está desarrollando el campo? Y luego, Pues, a raíz de lo que está contando Begoña, si eso lo descubrieras tú, podrías ir a una empresa española y se darían cuenta de que ahí hay mucho dinero con el que se puede ganar.
Pues yo no sé si vamos a encontrar el material del bombazo. Lo que sí que es cierto es que los materiales termoeléctricos, la generación de electricidad es pequeña. Entonces, yo creo que la respuesta también tiene que venir marcada con que necesitamos una mezcla de tecnologías. Yo puedo tener un vehículo con una pila de combustible, la cual va a generar calor. No tiene por qué ser únicamente un vehículo con motor de combustión, puedo generar el calor de otra manera, con la pila de combustible que residuo es calor, o con unas placas solares, y aprovechar esa temperatura con mi material termoeléctrico. Entonces yo no creo que por sí solo, teniendo un material termoeléctrico, vayamos a mover un vehículo como... No, pero con esa estrategia de decir, bueno, al fin y al cabo el material termoeléctrico en el transporte va a ser un complemento, ¿no? Sí, para va a ser un ahorrar complemento. Energía, Va a ser para un complemento. contaminar menos y tal, pero eso, que llegue el momento en el que Pero, paséis de ese ZT de, bueno, ahí decías claro, el sulfuro de estaño, el selenuro de estaño me parece sí, que era, ¿no? ¿Cuánto era el valor de 2,6 en el monocristal, 2,6, sí. que sea 7. O sea, quiere decir Pues, que en ese punto, igual que pasó en su momento, los años finales de los 80, principios de los 80, con los materiales superconductores, ¿no? Pues yo no sé si lograremos obtener un material con esas características. Es simplemente satisfacer esa ecuación. Pero al final tampoco depende únicamente del material, porque yo puedo preparar un muy buen material, pero en el módulo termoeléctrico no se va a estar aprovechando ese ZT que tiene mi material. Va a depender de todos los contactos y soldaduras que lleva, y va a depender de la parte de ingeniería. Por lo tanto, en realidad yo no creo que se necesite solo encontrar un ZT con lo más alto posible, mucho más alto de lo que tenemos en la actualidad. Se trata de mejorar el diseño y con los materiales que tenemos encontrar dispositivos que logren obtener una energía aún mayor. ¿Preguntas? El tema de los coches. Espera. Que oigamos Que el tema de los coches eléctricos, el tema, yo no sé si eso se va a quedar aquí, dices que se va a quedar que hace 100 años no se quedó, pero el tema es las baterías, ¿no? Sí. Porque la autonomía de las baterías, que te hace cargar, claro. es el punto. Claro. ¿Cómo se soluciona o cómo se va a solucionar eso? Pues con más investigación. Porque es que si no se soluciona esto, aunque el hombre este de Tesla está metiendo ahí millones a punta pala, pero ese es el punto clave, porque los coches, mucha gente compra un coche porque tiene una autonomía de 300 kilómetros y tiene que pararse y estarse 3 horas para cargar el coche, con lo cual es bastante complicado. Sí, sin duda, pero ahí está también nuestro trabajo, y es que cada vez se están sintetizando y descubriendo nuevos sistemas que tienen una mayor autonomía. Parece que ahora ya estamos en sistemas que pueden... 500 kilómetros o valores así. Por lo tanto, en realidad tampoco necesitamos para un uso diario tener un vehículo con una autonomía de más de 500 kilómetros. Sí, pero una persona que tenga que irse a Barcelona, por ejemplo, como claro, tenga que pararse a mitad camino, entonces va jodido. Pues mejor que se va en el AVE. O sea. Ahora te paso. Sí, pero Bernardo, te paso, sí. Pero también para eso se están investigando sistemas en los cuales estos vehículos se puedan recargar en 5 minutos. Entonces, la tecnología está evolucionando y yo creo que es una tecnología que ya está ahí y ya tenemos estos sistemas de carga rápidos. Esa es la investigación. Quiero recordar, fue la segunda edición del curso. Tuvimos aquí una conferencia también sobre baterías, principalmente para transportes, ¿no? Y recuerdo que Rafael Moliner contó en aquel momento, estamos hablando del año 2011, contó que Renault estaba fabricando unos coches donde lo que iba a ser es que la batería estaba en una carcasa y tú eras como los antiguos coches de postas, la recargabas o sea, llegabas a la electrolinera, la cambiabas y te volvías a... Y luego, poco tiempo después, hubo un robo bastante importante, un robo industrial en la fábrica de Renault, en las instalaciones de Renault, y se dice que les robaron y que no lo robaron. También es posible que lo mismo Renault hiciera
hiciera una publicidad o los medios especializados difundió esa información, a lo mejor sin tener tanto desarrollo. Hombre, ahora mismo yo creo que en coches eléctricos se ha avanzado mucho, lo que pasa es que yo creo que los coches eléctricos son para los que tienen que servir, o sea, sobre todo para circular en Madrid, ¿no? Entonces ahí te da un poco igual que esa autonomía pues sea de 500 o 200 kilómetros, ¿no? Yo lo que sí que he visto también en una diapositiva es que te quería preguntar, ¿cada fabricante de coches fabrica también sus propias baterías? Porque estabas comentando que, por ejemplo, Tesla o BMW o no sé cuál, Bueno, cada uno tiene un material. Elige el material que considera más adecuado, claro. Pero ¿se las fabrican ellos mismos o las compran a otros? No, por ejemplo, Tesla tiene el problema para el coche último que haya sacado, el Tesla, no el caro, de 75.000, no, el más barato, pues tiene problemas porque tiene un montón de pedidos y tiene problemas en la distribución de baterías, que la empresa que le tiene que suministrar las baterías Claro. no da abasto con el tema este. Sí, yo quería preguntar que al añadir este sistema a los coches, estás aumentando el peso del coche. Pero el peso es muy pequeño. Sí. Un peso... Estamos hablando de sistemas de menos de 10 kilos. Con lo cual sí compensaría. Digo, sí. porque si pesa mucho, al final consumes más y el balance de energía no compensaría. Y luego el foco frío, ¿hay que refrigerarlo? Sí, hay que refrigerarlo. De hecho, creo que en el esquema... A ver, vamos a... En el esquema del generador termoeléctrico... Ay, ahora, ¿por qué no veo yo aquí? Vale. En esta de aquí, lo que pasa es que se me ha ido del ordenador, pero aquí podemos ver la entrada de gases y aquí ponemos refrigeración en la parte superior. ¿Qué es refrigeración, aletas, mecánica o es algún líquido frío? En el coche, digo. Sí, o sea, no puedo contestarte, no sé muy bien qué tipo de refrigerante es el que se utiliza, pero sí que necesitas el refrigerante, porque necesitas crear cuanto más gradiente de temperatura, mejor. Vale, y luego yo quería dar un poco mi opinión de por qué creo yo que aquí en España no hay tanta colaboración empresa-investigación básica. A veces es porque se hablan distintos idiomas. Yo creo que contribuye que aquí en España tampoco tenemos tantas empresas, las empresas automovilísticas no son españolas, la investigación la hacen fuera. Aquí nos dan las piezas y las tenemos que montar. Y luego un poco también tú lo has adelantado y es aquí a ti te van a valorar la publicación, con lo cual tú publicas y vas a otra cosa. A una empresa, a un ingeniero no puedes ir con 2 gramos de un material que funciona divinamente, sino que aquí lo que nos está fallando es el eslabón intermedio, el pasar del laboratorio a una planta piloto, algo que se pueda demostrar y que pase a la empresa. Con lo cual deberíamos valorar también esa etapa, que a veces los investigadores mismos la desprecian, porque bueno, yo hago investigación básica y eso ya es... Yo no creo que otra se cosa. desprecie, yo creo que es la necesidad que tenemos. Sí, que no la... Claro, o sea, la desprecias porque que tú te dediques un año a montar un sistema que pueda fabricar unas cantidades importantes de este material, luego a la hora de sacarte una plaza de un quinquenio, no te lo valoran, claro. Sí, estoy de acuerdo. Y nos estamos quejando siempre y no se arregla. En España, por desgracia, no se valora mucho montar empresas o ser una persona innovadora, ¿no? Hola, gracias por la charla. Yo tengo una pregunta pequeñita, es, la NASA, en los RTGs que tiene, ¿qué termoeléctrico usa? Bueno, la NASA depende de la aplicación, porque, por ejemplo, está trabajando también en el vehículo eléctrico y están desarrollando muchas scooteruditas. Hay muchas publicaciones firmadas por la NASA, pero en el caso de la aplicación espacial, generalmente utilizan el silicio germanio, un material que tiene un ZT alto a temperaturas
de trabajo a temperaturas muy altas. Entonces, están trabajando con silicio germanio. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? A mí me ha llamado la atención muy al principio de la charla que cuando has puesto los datos de los países que más porcentaje de coches eléctricos tiene, Sí. Noruega, 28%, y Noruega es un productor de petróleo. Sí. O sea, que yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar, ¿eh? Entonces, bueno, yo que creo que claramente el petróleo está... no se puede ya, como decimos los químicos orgánicos, no podemos quemar nuestro futuro porque estamos quemando las moléculas de interés para la industria. Y al hilo de esto, pues ya, como también ha dicho Jesús, los materiales es poco el peso que se va a meter en el coche, pero si hubiera que meter más peso ya se encargarían los químicos de polímeros de tener materiales un poco más ligeros, como ya demostró aquí Pilar Tiemblo hace unas semanas. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, algún comentario. Pues bueno, Jesús, muchísimas gracias. Pues yo creo que es un tema muy interesante, además que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y el consejo debe ser que el próximo coche que compréis tiene que ser eléctrico, pero esperemos que esos precios, que aún siguen siendo demasiado altos, ¿no? Muchas gracias, Jesús.